Esa palabra reposo es la primera vez que aparece y significa Shabbat. Ese Shabbat significa reposo. Entonces vemos que no es como que el nombre tenga un día, sino que todo el día completo en el que Él reposó es que Dios descansó. Entonces, ¿por qué está descansando? La palabra esta implica que cuando haces una obra, simplemente reposas en tu creación, es decir, habitas en tu creación. Entonces, Dios, cuando vio que terminó todas las cosas y que todas las cosas eran buenas, reposó en su creación, descansó en su creación, es decir, que estuvo presente ahí. Entonces, es importante primero ver eso. Reposa y dice que bendice ese día, esa obra que él mismo terminó. Vamos rápidamente a Isaías 40, hermanos, para que veamos algo que podría ser muy lógico, pero es importante recalcarlo. Isaías 40, en el verso 28, nos habla sobre cómo es nuestro Dios. Isaías 40, verso 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Entonces, ya nos queda un poquito claro, ok, Dios no se cansó. Pues no se puede cansar. Incluso cuando vemos el Nuevo Testamento, Jesús dice, mi Padre y yo todavía trabajamos. Y vamos a ver algo interesante al final, cuando concluyamos este mensaje de hoy. Entonces, hermanos, ¿qué significa la palabra reposo o que Dios reposó en su creación? Bueno, es muy simple la definición, es simplemente que Él terminó de hacer toda su obra, dejó de hacer algo y no hizo nada, así literal, no hizo nada, simplemente reposó. Pero para ellos significaba algo, pero ¿eso qué significa para nosotros? Es muy importante pausar y ver qué es el Shabbat, porque hoy en día hay mucho debate acerca de eso. Si tenemos que guardar un día de reposo o si no tenemos que guardar un día de reposo. Entonces, yo no pretendo darles una respuesta a eso, sino que quiero que la Biblia nos dé una respuesta al respecto de todo esto. Entonces, lo que primero que podemos ver es que la palabra reposo aparece desde el inicio de la creación. ¿Ok? Entonces, algo interesante en este punto es que cuando vamos al libro de Éxodo, cuando el pueblo es rescatado de Egipto y cuando se empiezan a quejar porque no tienen nada que comer, Dios manda maná, pan del cielo. Entonces, en ese punto todavía no existen los 10 mandamientos. Sin embargo, Moisés le dice al pueblo, en el día sexto vas a recoger doble porción porque el séptimo día es el día de reposo y Dios lo santificó. Entonces después, un capítulo después o varios capítulos después, vemos que Dios da los mandamientos. Y el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo. Entonces, me estoy metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque el día de reposo es un mandamiento. Es lo que puedo ver. En el libro de Éxodo, el día de reposo es un mandamiento. Pero luego, a la luz del Nuevo Testamento, vamos a ver lo que Jesús dice al respecto de este día. Vamos a ver por qué el día de reposo se convirtió en un problema y dejó de ser un día de reposo. Entonces, en Éxodo 20, en el verso 8, es cuando encontramos este pasaje en específico, cuando dice el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice el verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ok? Todo indica que tenemos que guardar el día de reposo, ¿sí o no? Leo esto y digo, ok, tengo que seguir esto, es el cuarto mandamiento. Después del cuarto mandamiento sigue que honrarás a tu padre y a tu madre y todo esto. Entonces, ¿por qué guardo unos mandamientos y otros no? Y digo yo, no sé, a ver, vamos a ver qué nos dice la palabra. Entonces, el día de reposo fue establecido como un ejemplo desde la creación. Entonces ya vemos que en Génesis aparece que Moisés les dice que el día de reposo es el día séptimo porque él creó todas las cosas y en el día séptimo reposó. Y luego aparecen los 10 mandamientos y les habla de que tienen que guardar el día de reposo. Entonces vemos el día de reposo 3 veces ya. Entonces, ¿dónde estamos viendo el día de reposo? Específicamente, el centro de todo esto está dentro del pueblo que Dios sacó de Egipto. ¿Ok? Pero ahorita va a quedar un poco más claro. Cuando la ley es dada al hombre, el hombre necesita guardar cada punto que decía la ley. Cada mandamiento que Dios especificó en sus tablas, el hombre las tenía que obedecer. Si no, no podía formar parte de su pueblo. Entonces, no estoy diciendo que nosotros no lo tengamos que guardar. Ahorita vamos a ver qué dice Jesús al respecto de esto. Pero lo que vemos es que fue hecho para que los israelitas en específico pudieran seguir a Dios y ser diferenciados de los demás pueblos. Recuerden que en ese contexto, el pueblo que Dios rescató era esclavo venían de Mesopotamia, cayeron en Egipto, o sea, era un pueblo muy pequeño y lo que Dios quería rescatar un pueblo, imponer marcas que distinguieran que eran el pueblo elegido de Dios, que no podían vivir como los demás pueblos vivían. Entonces, hasta ahí vamos poquito avanzando, ¿no? Lo que nos queda claro es esto, hermanos, que Dios le dice al pueblo que tiene que descansar. Y eso aplica para nosotros también. Es bueno que descansemos. Es bueno que apartemos un día para pasar ese día recordando las bondades, las misericordias de Dios, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, venir a la iglesia. Es bueno apartar un día. ¿Ok? Pero para nosotros, si para el pueblo de Israel significaba sí o sí no tengo que hacer nada, era nada, literal nada. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en el día de reposo? Nosotros, ¿por qué el sábado es un día como otro, pero por qué el domingo venimos a la iglesia? Entonces, el día de reposo es el domingo, es el sábado, ¿cuándo es? Entonces, cada vez me meto más en problemas, así que sigamos avanzando. Lo que nos indica la palabra desde el Antiguo Testamento es que todas las cosas que aparecen son sombra de algo mayor. Si aparece una promesa, vemos que se cumple en parte, pero siempre es sombra de algo mayor. Cuando veamos, por ejemplo, la historia de Abraham, vamos a ver eso, que Dios le da promesas, pero es para algo mayor. Si vemos el libro de Hebreos, entendemos que todos los personajes que leemos tenían una esperanza mayor. Entonces, para ellos el descanso era el día de reposo, pero también dice Dios que les prometió una tierra prometida. La tierra prometida para ellos era llegar a su descanso. Entonces ya tenemos definiciones diferentes. El Shabbat es cuando Dios descansó, pero también vemos
que el descanso es la promesa de la tierra prometida, llegar a la tierra prometida, y para nosotros significa una comunión con Dios. Pero ahorita vamos a ver el motivo del por qué. Lo que podemos saber es que en nuestro contexto podemos, muchas veces no entendemos lo que el pueblo estaba viviendo, lo que el pueblo hebreo, lo que el pueblo israelita vivía. Es muy interesante cuando leemos el Antiguo Testamento todo lo que ellos hacían para poder agradar a Dios, todo lo que ellos en sus fuerzas hacían para acercarse a Dios. Hacían cosas incluso que Dios no les pidió, al punto de que esos 10 mandamientos que Dios les dio, al final tenían 613 mandamientos que tenían que cumplir. Agregaron muchas más cosas y esto fue debido a que la gente no entendía. No bastaron los 10 mandamientos, no los entendían, no los seguían como debían. Y poco a poco Moisés tuvo que decir, mira, vamos a hacer una regla acerca de esto, una regla acerca de esto. Vamos a poner reglas acerca de las festividades que vamos a tener. Vamos a poner reglas acerca de las higiene que tenemos que tener, de las ceremonias, todas esas cosas. Y al final del día se volvieron 613 mandamientos que ellos tenían que seguir, al punto de que si no seguían esas cosas, no podían ser parte del pueblo y los sacaban del pueblo y los mataban si era necesario. ¿Por qué? Porque no querían seguir las leyes que ellos mismos estaban imponiendo debido a la maldad que había dentro del pueblo. Pero ¿por qué eran así ellos entonces? Porque podemos entender que ellos tenían cierta reverencia a Dios porque sabían de que Dios los había sacado de la esclavitud, pero querían más que estar cerca de Dios, tener favores de Dios, ser favorecidos por Él. Cuando se empezaban a quejar, era una constante de que Dios aparecía y los favorecía. En Éxodo vemos que se quejaron, que decían, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor comiendo cebollas, queremos carne, ya nos hartó el maná. Y Dios manda carne del cielo. Y comen, dice que quedaron asqueados de tanta carne que comieron. Y aún así, después de que comieron carne, se olvidaron de Dios otra vez. Entonces, después, ¿qué pasa? Dios los reprende y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces vemos que ellos, más que amar a Dios, sabían que ahí podían encontrar el favor, porque Dios los había rescatado, Él los había escogido para formar un pueblo que les sirviera a Él. Entonces lo que nos tiene que quedar claro es la manera en que Dios trabajó con el pueblo de Israel, de una manera muy específica. Vamos a Éxodo 31, hermanos. Éxodo 31, verso 12. Dice el verso 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, miren el 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo Jehová los santifico. Entonces, algo clave que tenemos que ver y analizar siempre es cuando leemos Éxodo, hay unos destinatarios inmediatos. Entonces, nosotros no podemos agarrar un libro del Antiguo Testamento y literalmente aplicarlo hacia nuestra vida. No, esto específicamente le está hablando, dice, tú hablarás ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, verso 16 de ahí mismo dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo. ¿Quién? Los hijos de Israel. Y este no es el único pasaje, hermanos. En Ezequiel 20, por ejemplo, vemos esto mismo.
que todas las obras que Dios hizo para con su pueblo son señales, marcas que ellos tenían que llevar. He ahí el motivo de la circuncisión, el motivo de todas estas reglas que seguían, porque eran un pueblo apartado para Dios. Entonces, en ese contexto, cuando las culturas eran diferenciadas por su vestimenta, por la manera en que los egipcios se maquillaban, eso era diferenciador para esa cultura. Eran las marcas de la cultura. ¿Qué está haciendo Dios? Dios quiso que la gente viera que ellos tenían las marcas del Dios que los había rescatado. Entonces, creo que ya queda un poco más claro. Vemos que son cosas que específicamente Dios le pidió al pueblo de Israel para diferenciarse de los demás pueblos. Pero, ¿qué pasó con Israel entonces? Lo que podemos ver, muy resumidamente, es que nunca lo lograron. Vemos que seguían las leyes, se esforzaban, en teoría, porque estaban con Dios, pero amaban más a sus ídolos, amaban más las riquezas, amaban más las cosas que el mundo les ofrecía. Pero decían que estaban con Dios, decían, somos el pueblo escogido de Dios y hagamos lo que hagamos, vamos a seguir siendo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos seguir aquí? Entonces dice algo que nos tiene que quedar claro a nosotros ahora, no al pueblo de Israel, a nosotros que hemos creído en Jesús, es que todas las buenas obras que hagamos no nos van a acercar más a Dios, no nos van a salvar, porque al final del día ninguna cosa que hagamos va a cambiar el amor de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no nos ama por cómo seamos. Dios nos ama porque Dios puede ver a Jesucristo en nosotros. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, limpió todo aquello que nos separaba y nos alejaba de Dios. Entonces, cuando Dios te mira a ti, no te ama por qué tan bueno seas, por qué tan bien samaritano seas con las personas. Él te ama porque puede ver el sacrificio de Jesús en ti. Porque puede ver que tú has confiado en el sacrificio de Jesús y no es por obras. Pero ahorita nos va a quedar un poco más claro. Lo que vemos regresando al Antiguo Testamento es que Dios buscaba estas maneras de cómo el pueblo podía estar bien con él. Y entonces vemos que el pueblo, Dios les dice, empieza a darles instrucciones de que mataran un becerro, por ejemplo, que derramaran su sangre para un sacrificio, para que representara de que alguien tiene que morir para el beneficio de alguien más. Entonces, esto nos queda más claro a nosotros ya en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios otorga diferentes maneras para que el pueblo pueda otorgar ofrendas para obtener el perdón de sus pecados. Y eran sacrificios específicos de animales. Pero vemos que hacían un sacrificio y al siguiente día todo seguía igual. En verdad, eso no causaba un descanso para las almas de las personas. Y era un sacrificio que tenían que hacer constantemente, temporada tras temporada, por los pecados de todo el año. A veces se juntaban y hacían un sacrificio muy grande donde un cordero moría y otro era liberado. Entonces es lo que representaba el perdón de los pecados. Agarraban dos corderos, le cortaban el cuello a uno y al otro lo dejaban libre. Y es lo que representaba. Algo moría y otro se iba libre. Eso representaba el sacrificio. Entonces, imaginen la carga que tenían que cumplir
en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí o sí tenías que seguir los mandamientos. No estoy diciendo que nosotros no. Pero si no seguías, representaba muerte. Alejarte de Dios, del pueblo, no podías formar parte del pueblo. Entonces imagínense el que tienes que criar un corderito, luego matarlo, seguir las de estas de higiene. Tenían hasta reglas para lavarse las manos de cierta manera, para comer de cierta manera. O sea, tenían reglas para todas las cosas. Pero algo que vemos es que nunca pudieron lograr estar bien con Dios. Necesitaban que Dios en su creación los trajera Él mismo de vuelta. ¿Y qué hizo? ¿Cómo obró? ¿Qué hizo Dios para traernos de vuelta a ese diseño original que leímos de que Dios reposó, de que todo era bueno porque Él lo creó bueno? ¿Cómo lo hizo? Vamos a Hebreos capítulo 10, hermanos. Hebreos 10 en el verso 1. Y miren cómo habla al respecto de la ley. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Era en vano todo lo que el pueblo hacía, no podían quitar los pecados. Pero ¿qué dice el verso 5? Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién? Dios mismo tuvo que venir y dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, y tú me preparaste un cuerpo. Y gracias a Dios que ya no tenemos que ser como ellos. Gracias a Dios que Cristo ya vino, que Cristo ya pagó el precio, porque al final del día solo Cristo, hermano, te va a traer tranquilidad, descanso verdadero. Solamente cuando le entregas todo a Él, tu vida tiene sentido. Tu vida tiene paz. Pero ¿cómo sé que esto es así? ¿Cómo sé que no tengo que guardar el cuarto mandamiento? ¿Ok? ¿Qué está pasando? Cuando vamos y vemos el libro de Hechos, vemos en el capítulo 15 que los gentiles se están convirtiendo, están creyendo en Jesús. Entonces hay un problema ahí, porque los judíos los querían obligar a seguir las leyes que ellos seguían, pero tuvieron que reunirse los apóstoles, entre ellos estaba Pablo, Pedro, Jacobo, y se reunieron y llegaron a un acuerdo. Y en ese acuerdo que llegaron, no obliga a los gentiles, que somos nosotros, a guardar el día de reposo. Vamos ahí a Hechos 15, hermanos. En el verso 5, Hechos 15, verso 5. Miren lo que dice, hermanos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y hay que mandarles a que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso se reunieron, dice, los apóstoles y los ancianos. Y dice el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo
que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Verso 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ellos se dieron cuenta, ok, las leyes que Moisés impuso, ni siquiera nosotros las hacemos. ¿Por qué queremos hacer que los gentiles empiecen a seguir las leyes? Porque ni ellos mismos podían. Y dice el verso 11, miren lo que dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, tanto israelitas como gentiles. Dice, seremos salvos de igual modo que ellos. Y miren lo que dice más adelante, hermanos, en el verso 24. Dice, por tanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandado a circuncidar y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Entonces el verso 28, miren lo que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que cosas necesarias. Y dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas se tienen que guardar, y de esa manera harán bien. Entonces vemos que desde ellos este problema se solucionó. No llegaron al acuerdo de que nosotros teníamos que guardar las leyes de Moisés, y no fue idea humana. Ahí mismo dice que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Verso 28 dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y me encanta eso que dice, es que ¿cómo vamos a imponer cosas que ni nosotros hemos podido guardar? Pero hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que te obligan a cumplir estas leyes, incluido el día de reposo. Pero cuando vemos a Jesús, Él dice que Él no vino a abrogar la ley. Es decir, Él no vino a quitar la ley, sino que vino a cumplirla. Algo que nosotros nunca pudimos hacer. Algo que nadie en su vida pudo hacer. Entonces Él no vino a quitarla, sino que vino a cumplirla y satisfacer el diseño original al cual Dios nos creó. Porque si leemos todo el capítulo 1 de Génesis, vemos que Él creó las cosas con perfección y todo era bueno. Pero apareció el hombre y todo empezó a ser malo. Entonces después Dios tuvo que dar leyes, Moisés tuvo que imponer leyes, y aparece Jesús y dice, yo no vine a quitar nada de eso, vine a cumplir todo aquello que ustedes nunca pudieron cumplir. Cuando aparece Jesús y vemos a Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros podemos ser salvos por gracia, por medio de Él. Dios nos quiere regresar a ese diseño original, no por nuestras fuerzas, sino por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces vemos que los sacrificios nunca pudieron quitar el pecado. Era solamente Dios el que podía redimir por completo del pecado. Por su favor de Él, por un regalo de Él, es que nosotros hemos sido favorecidos por medio de Cristo, de su sacrificio. Y es cuando entendemos eso, es que vamos a tener paz con Dios. Si no entendemos que somos salvos por gracia, vamos a vivir con miedo de Dios. Pero cuando entendemos que Él
De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Es ahí cuando entendemos, es que se nos quita el miedo. Es cuando recibimos una paz que sobrepasa entendimiento. Romanos 5 nos habla de esto. Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, no por guardar el Shabbat, no por seguir la ley de Moisés, no. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias a Cristo nosotros podemos tener esperanza. No en un sacrificio de un animal, sino en que Él ya fue sacrificado. El Cordero de Dios ha sido sacrificado. Y ese sacrificio sirve para siempre. Cada que necesitemos arrepentirnos, no ocupas ir a matar un corderito, no. Acércate a Dios. Confiesa tus pecados a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. En Él encontramos paz. En Él encontramos la luz nuevamente. Nuestro descanso verdadero lo encontramos solamente en Cristo. Pero ahora vemos otro extremo muy curioso del cómo somos. No entendemos realmente qué significa sacrificio. Sacrificio es eso que he explicado. El que algo tenga que morir para el beneficio de otra cosa. Eso es un sacrificio. Pero nosotros ya no lo tenemos que hacer así. Ya no tenemos que matar, ya no tenemos que hacer un sacrificio. Ahora tenemos que estar solamente cerca de Él. Ya no, y he escuchado muchas veces que muchos toman el leer la Biblia como un sacrificio. Que muchos dicen, no, es que tengo que orar, ¿qué es sacrificio? O venir a tocar aquí, ¿no? ¿Qué es sacrificio? O ir a los estudios, ¿qué es sacrificio? De mi tiempo, de mis cosas. ¿Qué es sacrificio? Eso no es un sacrificio, es un privilegio, hermanos. Es un privilegio leer la palabra de Dios, es un privilegio hablar con el Creador, es un privilegio aprender de Él, es un privilegio tocar a aquel que no necesita que le cantemos. Él no necesita nada de eso. Nosotros lo necesitamos. Él no necesita que leamos su palabra, nosotros lo necesitamos. Él no necesita que le pidamos cosas. Nosotros lo necesitamos. Es un privilegio ser hijos del Creador del Génesis 1. Porque de todas las cosas nos creó a nosotros también. Y teniendo ángeles que le dicen santo, 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 prefiere escucharnos a nosotros. No es un sacrificio, ya no es un sacrificio. Tenemos entrada directa al trono de Dios. Cada vez que pases por una situación, ahí mismo, ni ocupas cerrar los ojos. Así es Dios. Y ya estás con Él. Ya estás hablando con Él. Ya Él tiene toda tu atención en ti. Es un privilegio que Él, que es dueño de todas las cosas, tenga toda su atención en ti. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Porque hay muchos que se van a este extremo de que es que tienes que orar a las 3 de la mañana, tienes que levantar a orar. Porque ahí es cuando Dios te escucha más. Es absurdo eso. Dios siempre nos escucha, Dios siempre está dispuesto. Cada que nosotros estamos dispuestos a buscarlo también. Nosotros no nos vamos a ganar el favor de Dios ayunando, haciéndole manita de coche a Dios ahí de que dame esto. No, Dios tiene su voluntad soberana
hoy y por siempre. Pero nosotros necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos pasar tiempo con Él. Si creemos en Él, si lo amamos en verdad, ese es nuestro estilo de vida. Ahora otros se pueden decir, no, entonces ya no voy a orar, ya no voy a ayunar. No, no se trata de eso. Si amamos a Dios, lo vamos a hacer. Y nadie nos tiene que decir. Es un sentir que viene por parte de Dios. El querer buscar ese descanso que solamente Él puede ofrecer. Cuando estás cansado, agotado, con sed, puedes acercarte a esa fuente inagotable de vida, hermano. A esa fuente que nunca se acaba. No ocupas ir a la capilla ya, no, hincado acá. No ocupas hacer eso. Ve por champurrado, ve, yo también voy. Pero no vayas buscando un milagro, algo que quieras que Dios haga a través de una tradición. Tienes que poner a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, ¿es por obras o no es por obras? Como que te estoy contradiciéndome. ¿Es por obras, sí o no? No es por obras. Es justificados por medio de la fe. Hemos sido salvos por medio de Jesucristo. Y Efesios 2 nos dice que Dios mismo preparó todas esas buenas obras que se supone que tenemos que hacer para que las hagamos. Eso está en Efesios 2. Efesios 2:8 dicen, mire, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación, esa Dios la otorga. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice el verso 10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces somos salvos por medio de la fe, pero ahora que somos salvos, Dios puso obras que podemos hacer. Entonces ahí es cuando se muestran los frutos que nosotros tenemos, cuando creemos en Dios, cuando hemos sido salvados por medio de la fe, podemos hacer buenas obras, sin buscar un favor de Dios, sin buscar que Dios te bendiga, sino lo hago porque amo a Dios, por lo que Él hizo por mí, porque me ha transformado, porque quiero que la demás gente tenga esa esperanza que yo tengo. Es ahí cuando la salvación tiene sentido. Cuando deja de ser algo egoísta, algo propio, y empezamos a obrar y dar frutos. Porque se acuerdan, fuimos creados con el propósito de fructificarnos, multiplicarnos y amar a Dios por encima de todo. Entonces somos justificados, es decir, que ahora podemos reposar en eso, podemos reposar en Dios, no nomás un sábado, no nomás un domingo, podemos descansar en Él todos los días de nuestra vida, a cada instante, a cada minuto. Jesús le vino a traer un sentido al día de reposo. En el día de reposo no se hacía nada. Pero cuando vino Jesús, Él nos muestra verdaderamente qué era el día de reposo. El día de reposo era una sombra de algo mayor. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, nos deja un claro ejemplo de lo que hacía en un día de reposo. Por ejemplo, si vamos a Marcos capítulo 2, en el verso 23, dice que Jesús estaba ahí con sus discípulos en un día de reposo, pero comenzaron a arrancar ahí espigas, ¿no? Porque les dio hambre y los fariseos lo vieron ahí, ¿no? A los discípulos. Entonces, en el verso 28, Jesús le dice a los fariseos que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es el dueño de toda la creación, incluso el día de reposo. Él sigue siendo el dueño. Entonces, esto no me indica, Shui, que no tengo que guardar el día de reposo. Pues vamos
para terminar, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 3. Vamos a quedarnos un ratito ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 3, en el verso 7, miren lo que dicen. Por lo cual, así dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y miren lo que dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vemos que ahora el reposo no es un día, es algo. No entrarán en mi reposo, es lo que dice aquí la palabra. Entonces vamos a brincarnos al verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que ellos, está hablando que específicamente esa gente no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Pero miren el capítulo 4, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera en que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero el verso 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Vemos que aquí ya está recapitulando el capítulo 2 del Génesis. Y lo está conectando con el Salmo 95 para explicar cuál es el reposo verdadero. Verso 5 dice: y otra vez aquí dijo: no entrarán en mi reposo. Y está hablando de entrar en el reposo como una manera de llegar a un lugar. Y vamos al verso 8, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, ellos esperaban que Josué los hiciera llegar a la tierra prometida, y esa tierra prometida era el reposo que ellos esperaban. Entonces por eso dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Algo mayor. No era la tierra prometida nomás, era algo mayor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, después nos empieza a explicar cuál es el verdadero reposo. Y dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios. Él es nuestro verdadero reposo. Nadie puede venir a decirnos, hermanos, que tenemos obligadamente que guardar el Shabbat, el día de reposo, de la manera en que ellos lo guardaban. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús vino a cumplir todas esas leyes. Cuando Dios mira a Jesús, nos justifica a nosotros. Y nosotros podemos entrar a ese reposo. Vamos a Colosenses capítulo 2. Y vamos a ver cómo se vuelve más claro todavía esto. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o día de reposo. Porque todas esas cosas, dice, es sombra de lo que ha de venir. Porque el cuerpo es de Cristo. Romanos 14 nos dice algo muy similar. Romanos 14:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. No, me equivoqué. Romanos 14:5 leí al revés. Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y cuando vemos un pasaje en específico, hermanos, vemos a Jesús y él usa una palabra que es clave ahí. En Mateo 11 vemos esto mismo, que están los fariseos ahí queriendo encontrar alguna falla en Jesús. Y Jesús hace unas declaraciones muy específicas en Mateo 11:28. Voy a leer del 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero miren lo que dice el verso 28. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Yo soy el reposo que tú buscas. Jesús es el único, hermano, que te puede dar descanso. En un mundo tan raro, tan complicado, tan loco, puedes descansar. En un mundo tan acelerado, puedes descansar. Y eso es solamente viendo a Jesús. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y van a encontrar descanso para tus almas. Porque mi yugo sí es fácil, mi carga es ligera. Y cuando vemos esta palabra yugo, ese yugo está diciendo las leyes de Moisés son pesadas, pero mi yugo es sencillo de cargar. Ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Entonces vamos al Génesis 2, hermanos. Génesis 2. Y para cerrar, miro algo muy interesante aquí. Si recordamos, Jesús dijo que Él es el descanso para nuestras almas. Vemos aquí que Dios descansó, Él reposó y Él quería que entráramos en ese reposo, en su creación, en su diseño original, su plan original. Fracasamos, aparece Jesús y dice, yo te puedo ofrecer ese descanso. Y si se pueden acordar, todos los días, desde el 1 hasta el 6, dice, y fue la mañana y la tarde el día primero. Y fue la mañana y la tarde el día segundo. Pero en el día 7 no hay fin, no hay principio. Puedes descansar hoy. Puedes venir hoy. Hay esperanza para ti. El día no se acabó. Él tiene misericordia para nosotros. La invitación está puesta. Es simplemente ven a mi creación, a mi plan. Ven cuando Jesús te dice, no sigas luchando, batallando, en ansiedad, en depresión. Ven, yo te voy a hacer descansar. Yo te puedo ofrecer ese descanso. Y todos necesitamos ese descanso, hermanos.
porque nuestro corazón fue diseñado por Dios mismo. Cuando Él nos pide algo, cuando nos invita a un lugar, es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Te podrás sentir ansioso, podrás sentir tristeza, podrás sentir depresión, te podrás sentir como que no eres de este mundo, y de hecho no eres de este mundo. Tu corazón no es de aquí, tu corazón busca algo mayor, tu corazón busca descansar en su Creador. Y me gusta a mí como Dios, el Creador, se presenta como su creación. Lo podemos ver que se presenta como el león, se presenta como el cordero, se presenta como una paloma, se presenta como fuego, se presenta como lluvia. Pero decían Hebreos, no fue suficiente eso. Me preparaste un cuerpo. Y nosotros necesitamos descansar en eso. Incluso la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. La creación, los terremotos, no fue el plan de Dios. Los leones, dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva andará el león, andará el niño, andará el cordero, juntos. Ese fue el diseño de Dios. Paz, tranquilidad, donde todo tuviera armonía. Allá no va a haber terremotos, tsunamis. Es la creación que anhela la manifestación. Anhela que Él regrese, que le ponga un fin a todo lo que no estaba diseñado de esa manera. Entonces, hermano, podemos descansar en Él. Podemos descansar y ver que nuestra vida no le pertenece a este mundo, le pertenece a algo mayor, algo que está por venir, y que podemos descansar en que cuando eso venga, vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó, Él se movió, Él dio el paso que tenía que dar y nos invitó, dijo, vengan, yo os haré descansar. Amén, hermanos. Así vamos a estar orando, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos descanso verdadero. Pon en nuestro corazón un descanso en nuestras almas, y que podamos confiar en ti, que tú eres el creador nuestro, que tú conoces nuestro pasado, nuestro futuro, y ayúdanos a confiar en ti, a poder descansar en ti.